Nuestra vocación no es un título, no es una cajita. Es una forma de vivir. Y lo más hermoso de esa forma de vivir, de la vocación, es que con el tiempo va cambiando también. Porque nuestras circunstancias van cambiando. Entonces, al tiempo que enfrentamos situaciones diferentes, nuestra vocación va evolucionando, va cambiando, insuflada por el Espíritu. Y en diferentes etapas de nuestra vida, es muy probable que Dios nos llame a desarrollar diferentes aspectos o contextos o desafíos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué alegría volver a visitarlos, venir una vez más y esta vez con muy buena compañía. Estamos realmente muy contentos de poder compartir estos días con ustedes. La verdad que el año pasado, cuando pude venir, no solamente me fui con el corazón contento, con la alegría de poder estar juntos, de las cosas que hizo Dios y demás, sino que además me fui con la sensación de, me parece que hice buenos amigos. Y eso no pasa siempre. Y es una gran alegría eso. Me estaba preguntando acerca de cómo dar el primer paso de esta charla. Vieron que siempre los comienzos son difíciles, ¿no? Entonces me preguntaba y decía, bueno, ¿de qué rincón de la teología sistemática? ¿A partir de qué lugar de los padres de la iglesia? ¿Qué vuelta hermenéutica o exegética podría encontrar para compartir esta noche? ¿A partir de qué teólogo o filósofo o místico podría traer sobre la mesa? Y de pronto se me prendió la lamparita y me di cuenta. Ya sé, Barbie. Antes de que saliera la película Barbie, ya había gente que no la había visto, pero estaba segura de que no le gustaba. Gente que decía, no quiero saber nada con esta película, no puede ser, es increíble. Hubo muchos creyentes que se tomaron a Barbie como un ataque personal. Pero sinceramente, cuando vi la película, lo primero que se me vino a la mente fueron los cursos alfa. No sé si ustedes los conocen, cursos alfa. Son unos cursos para conocer de qué va la fe cristiana. Y la pregunta disparadora de los cursos alfa es ¿cuál es el sentido de la vida? Entre tantas críticas superficiales, defensas apasionadas que se hicieron de esta película, creo que lo más valioso que estaba proponiendo de fondo se perdió. La pregunta fundamental que hace la película es una pregunta sobre la identidad y el propósito de la vida. O sea, literalmente es una muñeca teniendo una crisis existencial. Literalmente. Una muñeca haciéndose las preguntas más importantes de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi destino? ¿Mi vida tiene un propósito? ¿Mi vida tiene valor? Si eso no es teológico, yo ya no sé lo que es la teología. Si eso no es importante y trascendental como para que se muestre, Billie Eilish escribió la canción, o una de las canciones de la banda sonora de esta película, y ganó un Oscar, ganó un Grammy por esa canción. Se llama What Was I Made For? ¿Para qué fui hecha? Y escuchen un ratito la letra, lo que dice. Solía flotar, pero ahora solo caigo. Solía saber quién era, pero ahora ya no estoy segura. ¿Para qué fui creada? Conducía pensando que era un ideal, parecía tan viva, pero descubrí que no soy real. Soy algo que se compró. ¿Para qué fui hecha? Porque no sé cómo sentirme, pero quiero intentarlo. No sé cómo sentirme, aunque tal vez algún día lo consiga. Tal vez algún día. Me parece un poco irónico que tantos creyentes hayan criticado tanto la película, que la hayan visto como un gran problema, sin advertir que la pregunta de Barbie es una de las grandes preguntas de las que habla nuestra fe.
Es un interrogante que atraviesa nuestra espiritualidad cristiana de punta a punta. ¿Para qué fui creado? ¿Hay un propósito en esta existencia, en esta vida? ¿En estas cosas que hacemos y vivimos? ¿O más bien somos víctimas del azar, de la entropía, de la corrupción? ¿Hay un sentido en estar vivo? Así que gracias a Barbie y gracias a Billie Eilish por volver a traer a nuestra época este tipo de preguntas. Porque son preguntas inscritas en el corazón humano desde el principio. Dios puso eternidad en sus corazones, dice Eclesiastés. Hay un anhelo de sentido, un deseo de encontrar una razón de ser que atraviesa la experiencia humana. Así que esta noche me encantaría invitarlos a reflexionar en la pregunta de Barbie. Y vamos a hacerlo a través de 3 palabras que nos van a ofrecer como una especie de brújula en el camino. Son palabras antiguas, nos vienen del pasado, pero me parece que siguen siendo muy vigentes. Hay 2 que vienen del latín y una que viene del griego. Missio Dei, charismata y vocatio. Missio Dei, charismata y vocatio. ¿Me ayudan repitiendo? Muy bien, no se preocupen que no es ningún hechizo de Harry Potter. No va a pasar nada. Missio Dei significa la misión de Dios. Charismata se refiere a los dones espirituales. Y vocatio significa vocación o llamado. Y hoy vamos a intentar desglosar estas palabras para que no se queden en conceptos abstractos, sino algunas respuestas prácticas que nos ayuden a nosotros a responder la pregunta de Barbie, que seguramente es la pregunta de muchos de ustedes también. Vamos a empezar con lo más grande, la Missio Dei, el plan de Dios para el mundo. Después vamos a pasar a la charismata, que son los dones que Dios nos da para cumplir la misión. Y finalmente vamos a llegar a la vocatio, que es nuestra respuesta concreta al llamado divino. Y vamos a hacer esto con la ayuda de una iglesia que existió hace 2000 años y que es la iglesia que había en la ciudad de Corinto. Una iglesia que nosotros conocemos gracias a una carta que les envió el apóstol Pablo. Nosotros la conocemos con el nombre de Primera Epístola a los Corintios. La iglesia de Corinto estaba situada en una ciudad bastante particular. Era un microcosmos de muchas cosas que hoy en día asociamos con caos, con diversidad, con un mundo complejo. Corinto era una ciudad que estaba en el cruce de 2 caminos, un camino terrestre y otro camino marítimo. Era un punto estratégico de comercio y de comunicación en el Imperio Romano. Era una ciudad de tránsito. Imagínense una ciudad llena de marineros, de comerciantes de todas partes. Una ciudad donde había muchos esclavos en tránsito, muchos turistas que iban a buscar diversión. Corinto era un crisol de culturas. Había templos a muchos dioses. Era una ciudad conocida por ser muy desenfrenada, ¿no? Esas ciudades de fiesta como Ibiza hoy en día, ¿no? Y una población que rondaba más o menos en la época los 500.000 habitantes. Imagínense, Roma en esa época, la gran capital del imperio, tenía aproximadamente 1 millón de habitantes. O sea que era la mitad del tamaño de Roma, una ciudad gigante para la época. Tenía la fama de ser una ciudad donde había eso, mucho desenfreno, mucha idolatría, avaricia, inmoralidad. Imagínense a Pablo, Saulo de Tarso, llegando por primera vez a esta ciudad. Seguramente le habían llegado ya los comentarios de acá la cosa se pone un poco turbia. Seguramente había escuchado muchas cosas sobre la decadencia moral de Corinto, los excesos. Quizás se sintió un poco intimidado de tener que crear o empezar o dar el primer paso de una comunidad, una iglesia en un lugar como este. Pero lo interesante es que Corinto no solamente era un lugar de caos, sino que también era un lugar lleno de potencial para que la gracia de Dios se manifestara. En el siglo I, las reuniones de la iglesia cristiana no se parecían en nada a las congregaciones de nuestros días. ¿Por qué? Porque no había auditorios como este, donde entra un montón de gente, ¿sí? No se juntaban las iglesias en lugares como este, sino que más bien se juntaban en lugares de 20, 30 personas, 40 personas quizás, en casas, pequeñas casas. Sin embargo, esa intimidad, esa comunidad que era algo muy lindo,
con el paso del tiempo empezó a generar ciertas fricciones y de esa fortaleza nació una debilidad. ¿Por qué? Porque los grupos en cada una de estas casas empezaron a aislarse unos de otros y cada uno empezó desarrollando sus propias prácticas y facciones. Entonces, ante esa situación, Pablo escribe una carta con un tono muy urgente pero bastante pastoral. Dice así: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos. O yo sigo a Pedro. O yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Había algunos que se identificaban con el fundador de la iglesia, que era Pablo. Pero otros se identificaban con Apolos, que había continuado el trabajo de Pablo y era una persona muy, muy elocuente. Había otros que se inclinaban más bien a referenciar a Pedro, que era un pilar de la iglesia primitiva. Y algunos, que no pueden faltar, que se hacen los más interesantes, dicen, no, nosotros no seguimos a nadie, nosotros solamente seguimos a Jesús. Sin embargo, dice Pablo, en nuestra comunidad cristiana, en la iglesia, no hay espacio para el partidismo. No estamos acá para formar grupos, facciones, para pelearnos por el poder, quién tiene la autoridad, quién tiene la última palabra. Y quizás para algunas personas que hemos estado bastante tiempo en contextos eclesiales, es fácil que empecemos a olvidarnos por qué hacemos las cosas que hacemos. Es fácil que el servicio, el sacrificio, la vida de fe con otros empiecen a mutar y empiecen a dar paso a cosas como el control, o el deseo de ejercer poder, o la obsesión con nuestra autoridad, o la obsesión con nuestro propio punto de vista. Sin embargo, dice Pablo, no hay lugar para el orgullo en el pueblo de Cristo. Hay algunas personas que están tan ocupadas en discutir sobre si son evangélicas o católicas, sobre si son calvinistas o arminianas, sobre si son bautistas o pentecostales, sobre si son premilenialistas o postmilenialistas y tantas otras cosas similares, tan ocupadas en hacer esas cosas que pareciera que se olvidan del gozo inmenso que implica haber sido invitados a formar parte del reino de Dios, a sumarnos a la familia de Dios y a integrar el pueblo de Dios. Que es algo que viene de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso significa que hay muchos colores, se escuchan muchas lenguas, hay muchos países, pero también hay muchos puntos de vista sobre un montón de cosas. Hay muchos matices, enfoques, porque la riqueza de la iglesia es multiforme, como la gracia de Dios. Cuando hablamos de la Missio Dei, la misión de Dios, lo que hacemos es referirnos al proyecto, al plan que le da sentido a todo. Desde el principio de la creación y hasta el cumplimiento final de todas las cosas, Dios ha estado y seguirá estando en movimiento. Dios no es un Dios estático, no es un Dios distante o indiferente, sino que es un Dios que se involucra, que actúa, que envía, que se acerca. Literalmente Dios es un Dios misionero. Es un Dios que está en misión. Y el propósito divino es la redención, la restauración, la reconciliación de todas las cosas consigo mismo, dice Colosenses. No solamente está Dios reconciliando al ser humano, a la humanidad consigo, sino a toda la creación. La reconciliación que viene a proponer Jesús es una reconciliación con Dios, es también una reconciliación con el prójimo, es también una reconciliación con uno mismo y es una reconciliación con toda la creación. Eso es la Missio Dei, la misión de Dios. Y no es ningún tipo de plan improvisado, sino que está en el corazón mismo de la historia bíblica. Lo encontramos a lo largo de cada una de las páginas de las Escrituras. Desde el caos inicial y hasta el orden y la plenitud del reino de Dios,
Dios está trabajando para que esa creación vuelva a ser lo que siempre estuvo destinada a ser. Fíjense lo que le dijo el apóstol Pablo a los corintios acerca de este plan maestro de Dios, la Missio Dei. La sabiduría de la que les hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras, cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Si la Missio Dei, la misión de Dios, es el plan maestro que está en acción, ahora vamos a pasar a la segunda palabra, que es charismata. Si la Missio Dei es el plan maestro, los charismata son los insumos, los recursos para la misión. Dios no nos llama a su misión sin prepararnos en el proceso, no nos deja desarmados, no nos envía con las manos vacías, sino que nos equipa con un montón de herramientas específicas, con recursos para la misión a la que nos invita. Esta palabrita charismata, con la que hablamos acerca de los dones espirituales, quizás podría traducirse como dones de la gracia. Son herramientas divinas que Dios le ofrece a su pueblo para invitarlo a participar de la misión. Y esta palabrita, charismata, deriva de otra palabra que conocemos, charis, que es la misma raíz de la cual nosotros sacamos palabras como gracias o gratis o gratitud. Los dones espirituales en ese sentido no son algo que merezcamos, que ganemos, sino que son regalos de la gracia. En el Nuevo Testamento, cuando empezamos a hacer un recorrido general, nos vamos a encontrar con 3 listas de dones del Espíritu. En Romanos 12, en Efesios 4 y en 1 Corintios 12 encontramos estas listas de dones, y quizás de las 3 la más desarrollada, la más elaborada teológicamente, es la de Corintios. Pablo a los corintios le habló mucho acerca de los dones. A partir del capítulo 1 empieza hablando del tema de los dones. Recordemos entonces que Corinto era una ciudad cosmopolita, les dije. Una ciudad portuaria donde había mucho tráfico de gente, llena de buscadores, de viajeros, de marineros. Un lugar con mucha diversidad cultural. Y qué cosa linda y loca que cuando hay tanta diversidad cultural pareciera que los dones salen de abajo de las piedras. Cuando hay gente muy diferente empiezan a pasar cosas muy particulares y muy interesantes, extrañas y lindas. Muchos dones, muchos talentos, muchas experiencias, mucha riqueza humana que es parte de la riqueza que Dios comparte a través de su pueblo. Miren cómo empieza 1 Corintios. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hace varios años me invitaron a escuchar una charla en la cual se iba a hablar acerca de los charismata, los dones espirituales. Y cuando llegué ahí me compartieron una hoja que tenía una lista de 26 dones. Estaba tomado de estas listas de dones de las cartas de Pablo y de otras partes de las Escrituras. Y cada uno de estos dones estaba acompañado con una breve explicación
y con versículos bíblicos que justificaban por qué eso era un don espiritual. Esta lista tenía el objetivo de ser bíblicamente muy completa. Y los organizadores de esta charla siempre nos estaban animando a encontrar cuáles eran nuestros dones. Porque si lo hacíamos, íbamos a tener bastante claro cuál era nuestro propósito o cuál era la voluntad de Dios para nosotros. Cuando vi esa lista de dones, de 26 dones, con sus versículos bíblicos entre paréntesis, como siempre, hubo varias cosas que me llamaron la atención. En principio yo vi tantas citas bíblicas que dije, esto tiene que ser así. Vieron que uno ve muchos versículos bíblicos entre paréntesis y dice, esto es así. O sea, no puede ser que haya tantos versículos bíblicos uno al lado del otro y esto no sea verdad. Sin embargo, cuando empecé a leer los versículos bíblicos que estaban referenciados, me di cuenta que había algunas cosas un poco raras. Algunas explicaciones sin tanto sentido, algunos pasajes un poco forzados o exagerados. Me llamó la atención porque había ciertas cosas que se nombraban como si fueran dones que se otorgan específicamente, pero que en realidad estaban describiendo a cosas que todo cristiano debería hacer. Entonces había como una cosa extraña ahí. ¿Son dones espirituales que se dan específicamente a personas para cierto servicio? ¿O más bien forman parte de lo que todo cristiano debería ser y hacer? Como por ejemplo el don de misericordia o el don de la hospitalidad. ¿Acaso la invitación no es que todos seamos hospitalarios y misericordiosos? Entonces había como una cosa rara con eso. Al mismo tiempo que se decía que había un versículo que justificaba una práctica o que justificaba otra, y no quedaba muy clara si era solamente los que recibieron ese carisma o todos los creyentes. Así que me empecé a preguntar acerca de cómo entendemos nosotros los dones espirituales. ¿Hasta qué punto me empecé a preguntar? ¿Un don espiritual es algo personal o algo que todos compartimos en la comunidad cristiana? Y me pregunté también, ¿acaso es una lista cerrada? ¿Son 26 dones? ¿Y fin? ¿O es una lista abierta, variable? ¿Son cosas particulares y extraordinarias, muy específicas? ¿O más bien descripción de algunos fenómenos y prácticas que son más o menos comunes y que representan a personas que tienen una fe saludable? Y me di cuenta que el modelo que se estaba usando en el fondo, en esa charla, para pensar los dones, se parecía un poquito a esto. Se parecía a una lista de cajitas donde cada don, donde cada carisma estaba claramente diferenciado. Era una categoría autónoma, una cajita que ayudaba a que cada persona encontrara su lugar. Es decir, la idea era que yo mirara esa lista de 26 dones y dijera, ok, esa es mi cajita, me meto ahí adentro. Sí, un poquito como si la cajita de los dones fuera el sombrero seleccionador de Harry Potter, una cosa así, ¿no? Una vez que el sombrero elige, una vez que uno se mete adentro de la cajita, tu vida está bastante enfocada mecánicamente en esa dirección. Perteneces adentro de la cajita de ese don. Y con esto, cuando me di cuenta de que esta era la lógica de fondo, me di cuenta también que quizás surgía otro problema. Es algo que a mí me pasó y a lo mejor a algunos otros también, ¿no? ¿No les pasó de mirar así una cajita y decir, bueno, en realidad no sé si yo me siento habitando una de esas cajitas? Yo miro todos esos nombres y no sé si me siento tan identificado. ¿A dónde entro yo en todo eso? Porque tengo algunas características de una cosa y un poquito de otra. Y si quizás no me puedo meter adentro de ninguna cajita, ¿será que tengo algo que hacer en el reino? ¿O forzarme? Meterme a la fuerza en una caja, aunque no entre muy bien. No tiene mi forma, pero me meto a la fuerza. Porque quiero hacer algo para el reino. Sin embargo, creo que esta visión de los dones como si fueran cajitas, en el fondo era un poco problemática. Y para entender por qué creo que era un poco problemática, necesitamos la ayuda de la tercera palabra, vocatio. Y acá la cosa se pone más íntima, más personal. Porque cuando hablamos acerca de la vocatio, la vocación, nos referimos a un llamado único que Dios hace a cada uno de nosotros. Y para hablar de este tema, me sirve pensar en la teoría literaria y en los géneros literarios. Esto es muy de nerd lo que voy a contar, así que sopórtenme un ratito. La visión tradicional acerca de los géneros literarios
los veía como categorías fijas, ¿no? Esta es una novela de aventuras. Este es un cuento de detectives. Este es un poema épico. Está clarito. Todos los poemas épicos son así. Todas las novelas de aventuras son así. Todos los cuentos de detectives son así. Son cajitas. Sin embargo, pasó algo muy interesante en el siglo XX y que empezaron a surgir un montón de escritores muy geniales que empezaron a crear obras que ya la gente no sabía en qué cajita ponerla. Empezaron a crear obras maravillosas, no sé, como el Ulises, de James Joyce, como En busca del tiempo perdido, de Proust. Empezaron a crear estas obras que la gente no sabía muy bien qué hacer con eso. Empezaron a mezclar géneros literarios, a inventar nuevas posibilidades. Así que se vieron en la tarea de pensar la cosa con nuevos ojos. Y digo, qué interesante, cuando aparece la genialidad de la escena, las cajitas quedan cortas. Y así fue surgiendo de a poco una visión un poco más contemporánea acerca de los géneros literarios, que más que pensarlo como cajitas sueltas, la empezó a pensar como centro y periferia. Es decir, no es que esta novela es una novela de aventuras, sino que es una novela que está bastante en el centro del género novela de aventura. Y quizás está un poco en la periferia del género novela de detectives. Y quizás un poco en la periferia del género parodia, ¿no? Diferentes géneros que se van superponiendo y cada obra es una ubicación muy puntual de un montón de ideas, un montón de géneros literarios. Y ahora dejo de ser ñoño y lo traigo al motivo del cual estamos hablando. Esto nos sirve a nosotros para pensar los dones y las vocaciones. ¿Por qué? Porque más que pensar en cajitas, categorías cerradas, donde nuestra vida tiene cierto don y está metida adentro de una categoría, adentro de ese don, adentro de esa cajita, creo que nos sirve verlos como categorías abiertas. Algo así más o menos. Más que ser parte integral de una cajita, tu vida está más o menos en el centro o en la periferia de cierto don. Hay ciertos dones que los tenés muy fuerte y quizás estás muy en el centro de eso. Y hay otros que aparecen de forma más periférica en tu vida, más lateral. Y tu vocación es ese puntito. Y la persona que estás a tu lado seguramente mira eso y su puntito está en algún otro lugar. Hay algunas que lo tienen muy en el centro, otros no tanto. Pero ese pequeño puntito en una multitud de colores y dones y formas y tamaños, esa es tu posición en el mundo. Esa es tu pequeña parte en el drama cósmico. Esa es tu pequeña pieza en el plan maestro de la misión divina. Yo ya les dije que había 3 grandes listas de dones en el Nuevo Testamento. Romanos 12, Efesios 4 y 1 Corintios 12. Y si se ponen a leer esas 3 listas de dones, se van a dar cuenta de que son muy diferentes la una de la otra. Uno se esperaría que si fueran listas de dones estrictas, pautadas, en las 3 cartas debería ser lo mismo o casi lo mismo. Sin embargo, no aparecen los mismos dones, no están en el mismo orden. Pareciera que cada una de estas listas nos dice una cosa diferente. Y yo me pregunto, ¿no podrá ser que Pablo está reflejando en la carta el hecho de que la gracia de Dios que había en la iglesia de Roma, la gracia de Dios que había en la iglesia de Éfeso, la gracia de Dios que había en la iglesia de Corinto, estaba respondiendo a realidades, a personalidades, a situaciones diferentes? Por lo tanto, en cada comunidad surgían, florecían dones diferentes para responder a esas situaciones y esas realidades. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, Pablo dice algo bastante revelador. Dice así: cada uno tiene su don específico de Dios. Unos de una clase y otros de otra. Por eso creo que los dones, más que ser cajitas, compartimientos, son expresiones bastante únicas de la gracia de Dios en cada vida. Y tal vez, más que preguntarnos en qué cajita me meto, estaría bueno que empecemos a preguntarnos de qué manera nuestras capacidades, nuestros dones, nuestras experiencias, nuestros talentos, nuestra historia de vida convergen en un testimonio,
Un testimonio que va a ser único de tu vida y ninguna otra. Un testimonio que es un diseño muy particular que Dios ubicó para la realidad que te toca vivir a vos en este momento. Después de todo, dice Pablo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Pablo habla de colaboradores y la palabrita griega que se usa ahí es sunergos, de donde viene nuestra palabra sinergia. Fíjense la locura de decir que uno está en sinergia con Dios, porque es colaborador de Dios. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que el Dios que creó todas las cosas nos invite a ser sus colaboradores. Es un regalo que nos debería llenar de muchísima humildad. Colaborar en la obra de Dios no significa trabajar solos, no significa hacerlo con nuestras propias fuerzas, sino unirnos a Dios, a lo que Dios ya está haciendo. Ver a nuestro alrededor y decir, acá está Dios, voy a colaborar. Es unirnos a ese trabajo. Básicamente es hacernos cargo de la pieza del rompecabezas que nos tocó. Cada uno de nosotros, por nuestra experiencia, por nuestros dones, nuestros talentos, nuestra historia de vida, fue formateado como una piecita que tiene una forma muy particular. La vocación es hacerse cargo de la forma de la pieza. Es abrazar el lugar de la cancha en el que te tocó jugar, sin codiciar la posición del otro jugador y sin obligar al otro jugador a que juegue en tu posición. Cuando uno pone la missio Dei, la misión de Dios, en el microscopio, lo que ve es la vocación. La vocación es la versión en pequeño, es la versión encarnada y responsable de la missio Dei, la misión de Dios. No estamos hablando, cuando hablamos de vocación, de algo que es exclusivo para gente que es profesional de la fe. Más bien es una responsabilidad y es un privilegio de cada elemento de la imagen, de cada píxel de la imagen del reino de Dios. Cada uno de esos píxeles es una vocación. Históricamente, esta palabrita vocatio, vocación, fue durante mucho tiempo reservada para los monjes, para los sacerdotes que se dedicaban oficialmente a la vida religiosa. Era gente consagrada, apartada de alguna manera, y se dedicaba específicamente a eso. Se decía que esa gente tenía una vocación. Durante la Edad Media se pensaba que esas eran las personas que tenían un llamado de Dios, una vocación divina para servirlo, mientras que el resto de la gente vivía vidas ordinarias, ¿sí? La gente era común y había un grupo de personas que tenían una vocación. Sin embargo, en la Reforma Protestante pasó algo interesante. Uno de los puntos fuertes de la teología de Lutero fue elaborar la idea que él llamaba en alemán Beruf, y que es la idea que nosotros traducimos como vocación. Lutero empezó a decir que el trabajo de un campesino, de un comerciante, de un artista, de un maestro, es algo tan digno como el trabajo de un pastor. Edad Media entró en crisis con esta afirmación. Fíjense lo que dijo en un texto de 1528. Las obras de los monjes y de los sacerdotes, por sagradas y difíciles que sean, en nada se distinguen en absoluto ante los ojos de Dios de las obras de un labrador que trabaja en el campo, ni de una mujer que atiende sus quehaceres domésticos, sino que ante el Señor todas se miden por una sola fe. Es más, con frecuencia acontece que la obra doméstica y vil de una criada o un criado es más grata que todos los ayunos y las obras de un monje o sacerdote por falta de fe. La vocación, entonces, no se limita a la vida eclesiástica. La vocación es el lugar donde florecen nuestras habilidades, nuestros dones, nuestro lugar en el mundo. Es el lugar donde nuestras responsabilidades diarias encuentran un propósito trascendente.
Y esto cambia absolutamente la manera en la cual pensamos nuestra cotidianidad, nuestro día a día. Porque de pronto tus estudios, tu trabajo, tus decisiones cotidianas, todas esas cosas que si vivieras en la Edad Media serían la vida común y corriente, de pronto se convierten en parte de tu vocación. Tu vocación es la forma concreta en la cual participás de la misión de Dios. Entonces, si sos estudiante, tu vocación puede tener que ver con estudiar íntegramente y usar esas cosas que aprendés para poder servir a los demás, para construir algo más grande que vos mismo. Y quizás si trabajás en una fábrica o en una oficina, tal vez tu vocación sea ser justo o justa, reflejar a Cristo en tus decisiones, en tu forma de ser. Y quizás si sos esposo, esposa, papá, mamá, tu vocación tenga que ver con criar una familia en la cual las características del reino de Dios se vean florecidas, se vean en plenitud. No existe una especie de manual de las vocaciones. Por eso cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos a la pregunta acerca de ¿qué debo hacer? Cada uno de nosotros enfrenta solito mi alma, con una dedicación enorme, con un salto existencial a la pregunta ¿qué debo ser? ¿Quién soy? Nadie va a poder responder esa pregunta por vos. Nadie va a poder ponerle palabras a esa pregunta. Si el reino de Dios es una gran imagen, en un televisor, en una pantalla, vos sos uno de los píxeles de esa pantalla enorme. Y vos sos el responsable de ese píxel. Y ojo, cuando el píxel se rompe en la pantalla, se nota. Si no brilla bien, si está descolorido, si funciona un poquito raro, se nota. En ese sentido no hay tareas pequeñas o irrelevantes en el reino de Dios. Ninguna práctica, ninguna acción hecha con verdad, con justicia, con integridad, con fidelidad, es insignificante. Toda práctica que apunte desde ya al reino de Dios es un paso que nos lleva más cerca del reino de Dios. Sea criar a tu hija o tener un empleo que a lo mejor te parezca un poco trivial, o acompañar a alguien en su dolor, o enseñar o aprender, o construir o servir, investigar, crear. Todo eso tiene un peso eterno cuando se hace como una respuesta a la invitación de ser colaboradores de Dios. Cuando nosotros nos alineamos con la Missio Dei, con la misión de Dios, nuestras acciones encarnadas en su contexto, por pequeñas que sean o parezcan, tienen un impacto eterno. Porque en esa misión no estamos solos ni nos la inventamos nosotros, sino que fue, como dice Pablo en Corintios, fue Dios mismo el que hizo crecer esas semillas. Es Dios el que hace que esas semillas crezcan. Por eso Pablo cierra el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios diciéndolo claramente, y me gustaría que se queden con esto. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Me encantaría que salgas esta noche abrazando esa verdad. Mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Ser un colaborador de Dios no es un título vacío. Pero ojo, tampoco es una responsabilidad abrumadora. Nosotros no tenemos que hacer que la semilla crezca. La parte que nos toca es quizás sembrarla, quizás regarla o cuidarla. Y cada una de esas pequeñas acciones que se hacen en el nombre de Jesús, como él dijo el Señor, ¿no? Cada vez que hicieron una de estas cosas a una de estas de mis pequeños, a mí me las hicieron. No son irrelevantes, no son insignificantes. Como diría Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte y general de las legiones Fénix, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Nuestra vocación no es un título, no es una cajita, es una forma de vivir.
Y lo más hermoso de esa forma de vivir, de la vocación, es que con el tiempo va cambiando también, porque nuestras circunstancias van cambiando. Entonces, al tiempo que enfrentamos situaciones diferentes, nuestra vocación va evolucionando, va cambiando, insuflada por el Espíritu. Y en diferentes etapas de nuestra vida, es muy probable que Dios nos llame a desarrollar diferentes aspectos o contextos o desafíos. Estamos ya llegando al final de este tiempo, en el cual hubo 3 expresiones que nos ayudaron a pensar en la pregunta de Barbie. Cuando hablamos acerca de la Missio Dei, hablamos acerca de cómo Dios está redimiendo y restaurando y reconciliando todas las cosas. Cuando hablamos de los charismata, hablamos de los regalos inmerecidos que Dios nos da para ser colaboradores eficaces en su misión. Y cuando hablamos de la vocatio, hablamos de la respuesta personal, concreta, cotidiana que damos a la Missio Dei. Estas 3 palabras juntas, Missio Dei, charismata y vocatio, nos recuerdan algo que es muy esencial. Y es que no estamos acá por accidente. No somos fruto del azar, ni somos presa de la entropía, del nihilismo, del sinsentido, del absurdo. Dios es un Dios misionero y le encanta rodearse de hijos e hijas que sean también, como Él, misioneros. Gente en misión, gente enfocada. Y si Barbie estuviera acá esta noche, quizás la respuesta que necesitaría oír sería: Barbie, fuiste creada para algo más que simplemente existir. Fuiste creada para ser una colaboradora en el plan maestro increíble de reconciliar, sanar y llevar a su plenitud todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y me gustaría que, si a lo mejor te sentís un poco como Barbie y no sabés para qué fuiste creado o creada, me gustaría que puedas cerrar tus ojos y que puedas abrazar esta convicción. Soy hijo de un Dios misionero. Soy hija de un Dios misionero. Y al igual que mi padre, yo también tengo una misión. Esa convicción, si la abrazás, te va a mantener flotando en medio de las tormentas. En medio de mis tormentas lo hizo muchas veces. Esa convicción es un trozo de madera que cuando se acerca el sinsentido y el absurdo y el dolor de la vida y la oscuridad y todas esas cosas te quieren hundir, esa convicción: soy un hijo de Dios, soy un hijo de un Dios misionero y al igual que mi padre yo también tengo una misión. Esa convicción te va a mantener flotando. Nuestro Dios está haciendo un trabajo eterno de redimir el mundo, de redimir la realidad y todas las cosas. Y nuestra propia vida cobra sentido en el momento en el que somos conscientes de que somos parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos, mucho más grande que nuestra propia autoestima, mucho más grande que nuestra conciencia de incoherencias y bajezas. Es esa confirmación de saber para qué fuimos creados. Esa ubicación de decir: no estoy flotando en el éter, no soy un píxel solitario deambulando en un cosmos frío, sino que sé que soy este pequeño píxel en esta gloriosa imagen del reino de Dios.
Señor, te agradecemos por el enorme privilegio de que nos hayas invitado a sumarnos a tu misión. Gracias por capacitarnos para esa misión con tus dones de la gracia. Y gracias también por forjarnos de una manera tan particular para que con nuestras rarezas y nuestros bordes desiguales ocupemos ese lugarcito en el rompecabezas de tu misión. Si no se lo preguntaste antes, o si estás en duda o en crisis con ese tema, pregúntale al Señor acerca de qué dones, qué recursos o herramientas te ha dado para sumarte a esa misión. A lo mejor ya los descubriste, o quizás todavía no los conoces. Decile al Señor, pedíselo, que te equipe para la misión, y sobre todas las cosas que te haga ser consciente de las cosas con las que ya te ha equipado, de esos dones que ya recibimos antes de que nosotros hiciéramos nada. Y tengo otra pregunta. Desde tu vocación, desde tu pequeño puntito entre medio de tantos colores, ¿cómo estás participando en la misión de Dios? En tu familia, en tus estudios, en tu trabajo, en tu barrio, en tu iglesia, en las redes. ¿De qué manera tu vida práctica y cotidiana está reflejando el carácter de Cristo? Quizás el Señor te está invitando a dar un paso fuera de tu lugar de confort. Quizás te está pidiendo que retomes alguna cosa que has abandonado, que abraces algo nuevo, o que te mantengas perseverando en las convicciones que ya recibiste hace un tiempo. No sueltes esas convicciones, ni las rechaces cuando te vengan, ni por temor, ni por pereza, ni por falta de amor propio. Es hermoso sumarnos a ser colaboradores del Dios que creó todas las cosas, del Dios que está en una misión eterna y del Dios que un día va a restaurar y reconciliar y sanar todas las cosas en Cristo. Esa es nuestra esperanza, y mientras tanto caminamos con humildad hacia allá. Te agradecemos, Señor, por invitarnos. El crecimiento es tuyo y nosotros somos realmente honrados y privilegiados de que nos sumes a tu causa. Vale la pena. Te pido, Señor, que grabes a fuego convicciones en esta noche en personas que están en este lugar. Que si tienen dudas, o tienen rechazo, o tienen temores, tu Espíritu venga para traer la claridad, para abrazar con fuerza esa vocación en la cual escuchamos que decís nuestro nombre. Cuando decís nuestro nombre, tomamos identidad y venimos a la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús.